Nos vimos con algunos de ustedes durante la semana, tuvimos varios encuentros ahí en el contexto de la iglesia y fuera, y muchos de ustedes me escucharon hablar así. Estuve sin voz casi toda la semana y bueno, el Señor me concedió que entre ayer y hoy ya estoy un poco mejor, pero no voy a abusar de eso. Así que quizá hoy me valgo un poco más del micrófono. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el 12 en adelante. 1 Corintios 15, versículos 12 al 20. Seguimos con el tema principal del capítulo, que es el Evangelio y la resurrección, el poder del Evangelio y la resurrección. Y entramos como en el meollo del asunto. Recién ahora, todas las predicaciones anteriores fueron pura introducción nada más, al punto que Pablo quiere tratar. Hoy vamos a entrar de lleno. Justamente, si tenemos que, del párrafo que vamos a estudiar hoy, tomar un versículo clave, es el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ese es el versículo principal. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Miren cómo Pablo va a ir llevándote de una conclusión a la otra, ¿no? A esto lo vamos a llamar un argumento progresivo. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Presten atención a la forma en la que Pablo está escribiendo, ¿sí? a la forma literaria, por así decirlo, porque como que cambió su forma de argumentar en este párrafo. Generalmente ustedes ya saben, vamos tomando de a un párrafo que te da una idea completa, lo sacamos frase por frase y ahí tenemos nuestro sermón cada domingo, ¿no? Pero esta vez voy a ir un poco más allá y les voy a decir por qué. Voy a ir hasta el primer versículo del siguiente párrafo, como adelantándome un poco a la semana que viene. ¿Por qué? Porque en este párrafo, como les dije, Pablo va diciendo un argumento progresivo. Esto causa esto, y esto, y si esto fuera así, esto sería así, te va llevando a una conclusión, pero es un argumento progresivo, vamos a llamarle así, progresivo negativo, porque te va mostrando cómo las cosas se van poniendo cada vez peor por causa de el versículo principal, que es el 12, si se predica de Cristo, y como habíamos dicho, el meollo del asunto es este. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces el problema en Corinto era, ¿se acuerdan? Respecto a la resurrección, ¿alguno que me lo pueda decir? ¿Cuál era el problema respecto a la resurrección? ¿No creían que Cristo resucitó? ¿No era eso? Sí, creían en la resurrección de Cristo, no creían en la resurrección de los santos. Ahí está. Predicaban a un Cristo resucitado, predicaban a un Jesús que se había levantado de los muertos, pero negaban que los muertos en Cristo, los que murieron en fe, fueran a resucitar en el futuro. Esto es lo que dice acá, si se predica de Cristo que resucitó, o sea, estaban predicando a un Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces se había infiltrado la mala doctrina, una doctrina dañina de que los muertos no resucitan, que los creyentes, los que durmieron en Cristo, no resucitan. Entonces,
entendemos el porqué el por qué el apóstol Pablo cambió a esta forma de argumento progresivo negativo. ¿Por qué? Porque él está mostrando, ustedes están permitiendo esta mala doctrina, bueno, miren las consecuencias que trae. Si ustedes creen esto, entonces también tienen como consecuencia creer en esto. Y si es esto, también esto. Y esto, también esto. Y al final, está todo mal. Porque ustedes están permitiendo esta mala doctrina. ¿Se dan cuenta? Esa es la intención de hacer el argumento progresivo negativo. Que entiendan la gravedad del permitir una mala doctrina dentro de la iglesia. ¿Sí? Termina como dejándonos en el párrafo ahí abajo, ¿no? Si arrancamos desde el 12, el último versículo dice en el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén, nos vamos. Voy a tratar de no terminar ahí, por eso quiero terminar con el 20, mas ahora Cristo ha resucitado. Así no nos vamos depre. Porque tengo que respetar, para enseñarlo, tengo que respetar el argumento. Si Pablo lo escribió así, como argumentando de manera negativa, era intencional para mostrar la gravedad de la mala doctrina que habían permitido. Entonces así lo tenemos que enseñar. Amén. Insisto, es medio bajón, es medio depre, pero pero es la intención, realmente es la intención del texto al estar escrito así. Y el tema era esto, que recuerden que nosotros pensamos en los corintios y tenemos que entenderlos a ellos con su cabeza, con una cultura griega. ¿Sí? Eran culturalmente griegos. Entonces ellos entendían el cuerpo como lo malo. ¿Recuerdan el dualismo que estuvimos hablando? Que en realidad uno de los mayores promotores del dualismo fue Platón. Entendían el cuerpo como lo malo y a lo espiritual como lo bueno. Entonces, en la cultura griega el mayor anhelo era librarse del cuerpo y en un momento la muerte te libraba del cuerpo para solo llegar a ser espíritu, ¿no? Entonces ya te habías librado del mal y solo siendo espíritu ibas a ser y ya ibas a estar bien, no te ibas a haber librado del mal. El punto es que las escrituras enseñan, y Pablo estaba enseñando, y desde el Antiguo Testamento se viene enseñando la resurrección de los muertos, pero una resurrección corporal, una resurrección de este cuerpo, ¿entienden? Cuerpo de carne. A todos los que hemos creído con fe en Jesús. Tenemos la esperanza de resurrección. Y esto les costaba creer por causa de su cultura, de lo que habían aprendido culturalmente. Los griegos rechazaban con desprecio la resurrección, ¿entienden? Entonces es muy probable, dicen muchos, no sabemos con certeza que sea así, porque la palabra de Dios no lo dice exactamente. Pero muchos comentaristas creen que es muy probable que esta también haya sido la mala doctrina de Himeneo y Fileto, de los cuales les habla Pablo a Timoteo. Dice en 2 Timoteo 2, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, ¿vieron? Y trastornan la fe de algunos. Entonces, hay muchos comentaristas que creen esto, que la mala doctrina de Himeneo y Fileto era que la resurrección ya se efectuó, que el Cristo resucitó, la resurrección nuestra es, vos pusiste tu fe en Cristo, ya vivís, ya estás vivo espiritualmente, ya pasaste de muerte a vida espiritualmente, lo cual es correcto, pero eso es todo, ¿no? Ahora, también cuando Pablo le escribe a Timoteo sobre esta mala doctrina de Himeneo y Fileto, hace lo mismo. Y casi que te da una forma, te da un argumento progresivo para que entiendas también el daño que hace la mala doctrina cuando se infiltra dentro de una iglesia.
y el daño que causa. Dice, lo primero que le dice a Timoteo es, evita profanas y vanas palabrerías. Timoteo, no te pongas a discutir por cualquier cosa. Timoteo, no te prendas en los argumentos, no te prendas en que si esta doctrina, que si la otra. Y no estoy hablando de no defender la doctrina. Estoy hablando de discutir por discutir. ¿Sí? Evita profanas y vanas palabrerías. Son profanas y son vanas. ¿Qué quiere decir que es vano? No tienen sentido. Evita ponerte a discutir por pavadas, Timoteo. ¿Sabes por qué? Porque esas discusiones van a conducir más y más a la impiedad. Se empieza con discusiones. No, yo creo esto. No, para mí es lo otro. No, para mí generalmente no tiene que ver con cosas importantes, sino con trivialidades. Y dice, y conducen más y más, y esa idea, cuando dicen más y más, te va dando la idea de que de a poquito va convirtiéndose en ¿qué? En impiedad. Porque justo ayer hablábamos con algunos de los varones en la reunión de hombres, y hicimos una ronda, tomábamos mate y solucionábamos los problemas del mundo. Y hablábamos justamente de este tema, ¿no? De los debates teológicos, del punto de los debates teológicos. Que si bien la palabra de Dios nos anima a estar siempre preparados para presentar defensa, pero también dice con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre quiere decir exactamente, y reverencia es respeto. Un profundo respeto hacia la persona que te está preguntando, ante todo aquel que os demande razón alguna de la esperanza que hay en vosotros. Entonces una persona viene y te dice, ¿vos qué crees respecto a eso? Con mansedumbre y con reverencia y con mucho respeto, vos le vas a responder. No que te pongas a pelear y te subas a cualquier debate teológico. Y lo que hablábamos con los hombres es que hoy en día, obviamente las redes sociales muestran, está de moda ponerte a debatir, ¿no? Y el objetivo del debate es ver quién gana. Es ver quién la tiene más clara, ¿no? A ver quién tiene los mejores argumentos, quién es el que sabe más. Y la verdad es que no conducen a nada más que a discordias. Y miren, y continuamos con el argumento progresivo. Comienza con profanas y vanas palabrerías, que conducen más y más a la impiedad, a actitudes pecaminosas, ¿no? Y su palabra carcomerá como gangrena, empieza a carcomer como una gangrena, empieza a ser un daño progresivo, poco a poco, un daño irreparable, que avanza poco a poco, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado. ¿Cómo entró esta mala doctrina de parte de Himeneo y de Fileto? Empezaron con profanas y vanas palabrerías, ¿no? Que después conducieron más y más a actos impíos, y finalmente la mala doctrina carcomió como gangrena en daños irreparables. Ese es el proceso de la mala doctrina cuando entra. ¿Me siguen? Bueno, y es lo que Pablo les está diciendo, Corintios, a ver, abran el paraguas, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué les pasa? ¿Qué están permitiendo? Y empieza con este argumento. Si ustedes permiten esto, entonces miren, en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y guarda. Si ustedes permiten esta mala doctrina, esto implica reconocer que una de las doctrinas fundamentales de su fe, que es el Cristo resucitado, que es la base del Evangelio que predicamos, que ya lo estuvimos viendo las 2 semanas anteriores, ¿se acuerdan?
El Cristo resucitado es fundamental para predicar el Evangelio y para la salvación. Si ustedes reconocen que no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y a ver, los corintios ya Pablo los había elogiado respecto al Evangelio. Ellos ya les había dicho en los primeros capítulos que lo creyeron con fe, que se pararon firmes en ese Evangelio, que perseveraron en ese Evangelio que habían recibido. Y acá Pablo les está recordando, miren, a ustedes les fue predicado resurrección de muertos. El Señor Jesucristo mismo prometió que iba a resucitar. Dice en Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús hablando de sí mismo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, le resucitaré en el día postrero. Entonces ahí hay más que una resurrección espiritual. Resurrección espiritual en una persona ocurre en el momento de su conversión. Amén. Pasa de muerte a vida en el momento mismo de su conversión. Pero Jesús dice que le voy a resucitar en el día postrero. Está hablando de otra resurrección. ¿Estamos de acuerdo con esto? Después dijo también en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Estaba hablando de su muerte, ¿no? Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, cuando está hablando de su muerte, sepultura y resurrección, y dice Jesús, cuando yo resucite, eso va a hacer que ustedes también puedan tener resurrección. Hay palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16 que estas no las dijo Jesús, sino Pablo, pero lo quise mencionar porque fueron escritas por lo menos unos 4 o 5 años antes que la primera epístola de los Corintios. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Jesús, y lo que está repitiendo Pablo aquí es la promesa del Señor Jesús. Yo voy a resucitar y ustedes van a resucitar, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y los voy a resucitar en el día postrero. Ya lo había dicho Jesús, y Pablo está repitiendo esa enseñanza, ¿no? Y es la enseñanza que les había transmitido a los corintios también. Entonces, en esta contradicción ¿cuál es la contradicción de los corintios? Que el argumento filosófico griego determinaba que la resurrección corporal no existe. ¿Sí? No, la resurrección del cuerpo no existe. Vamos a ser librados de lo material para solo llegar a ser espíritu. La resurrección corporal, según el argumento filosófico griego, es aniquilación de la carne y de todo el mal que hay en la carne. Y Pablo les dice, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Entienden? Ustedes dicen, no, la resurrección es puro verso. Entonces también es verso la resurrección de Jesús, si no hay resurrección de muertos. ¿Entienden el problema? Era un problema grave. Lo que parecía una enseñanza inocente terminaba atacando las bases de la fe. Si la resurrección corporal no existe, ¿la resurrección de Jesús entonces es una mentira? Y ya habíamos visto en la predicación anterior, en los versículos justo en el párrafo anterior, vimos algunos testimonios, ¿se acuerdan? De personas que lo vieron resucitado, que lo vieron los apóstoles, que lo vieron más de 500, ¿se acuerdan? El mismo apóstol Pablo dice, yo lo vi. Lo vieron y lo tocaron, comieron con él. A Tomás se lo invitó a poner el dedo en el lugar donde habían estado los clavos. Y eso no es espíritu,
Estamos hablando de un cuerpo de carne, ¿entienden? Un cuerpo de espíritu lo atravesás así como un fantasma. Jesús le dijo a Tomás, mirá, mete tu dedo acá. Cuando se les apareció a los discípulos a la orilla del mar, los comió con ellos. Un cuerpo de carne. La resurrección de Jesús es un cuerpo de carne. De ese tipo de resurrección estamos hablando. Claramente, hermanos, es una resurrección corporal. Entonces, predicar a un Cristo vivo, pero negar la posibilidad de la resurrección del cuerpo, es contradictorio a la fe. Y es contradictorio justamente al Evangelio que establece la resurrección. Seguimos con el argumento progresivo negativo. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué estamos predicando? Y cuando dice nuestra, cuando Pablo dice vana es nuestra predicación, es muy probable que se está refiriendo a lo que él predicaba, a lo que los apóstoles predicaban, basado en el contexto, porque estuvo hablando de ellos en el capítulo, en el párrafo anterior. Entonces mi predicación es vana. Entonces la predicación de los apóstoles es vana. Entonces la predicación de ustedes mismos, corintios, es vana. Es inútil. Ellos predicaban resurrección, ya lo habíamos visto. Dicen Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿De qué daban testimonio los apóstoles? De la resurrección de Jesús. ¿Y cuál era el resultado? Abundante gracia era sobre todos ellos, salvación a las personas que oían el mensaje. Entonces, donde se predique el verdadero evangelio, hermanos, se predica siempre a un Cristo resucitado. Esto ya lo vimos. Y si Cristo no resucitó, como dice en el versículo 17, vuestra fe es vana. Y esa palabra vana ahí significa vacía, inútil. Es una fe vacía, una fe sin fundamentos, una fe que no sirve, que es inútil. Si Jesús no resucitó. O sea, sin la resurrección, hermanos, nuestro evangelio sería una predicación sin fundamento y sin poder. Entonces no era ninguna pavada que estuvieran permitiendo esta mala doctrina entrando ahí a la iglesia en Corinto. Vana sería nuestra predicación, dice en el 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Y qué otra cosa sería vana también? Vana es también nuestra fe. La fe de todos los que hemos creído en un Salvador que vive sería vana, inútil, vacía. Estaríamos poniendo, hermanos, en este momento, si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos poniendo nuestra confianza en una persona que no es diferente a las demás personas, que murió como cualquiera y se quedó en la tumba como cualquier otro. ¿Y qué lo hace diferente a cualquier otro mortal? Si no tenía poder sobre su propia vida, ¿por qué habría de tener poder para darnos vida eterna a nosotros? ¿Qué evangelio estaríamos predicando si Jesús no vive? Una esperanza vacía. Como, ¿viste cuando los hinchas de Boca tienen fe en su equipo y la mayor parte del tiempo salen decepcionados? Bueno, así. Los cristianos, sí, la fe es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? A ver, los cristianos pusimos nuestra fe en alguien que... Pues sí, pusimos nuestra fe en alguien que venció a la muerte, ¿entienden? Y que por su victoria nos garantiza también que nosotros vamos a tener victoria sobre la muerte. Y si Él no tiene victoria sobre la muerte, nosotros tampoco.
Una fe vana. Seguimos con el argumento progresivo negativo. ¿Qué otra cosa mala pasaría si fuera así como están diciendo, como algunos dicen entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Y somos hallados falsos testigos de Dios. Estamos hablando en nombre de Dios, algo que Dios no dijo. Eso es grave. ¿Amén? Eso es grave. Falsos testigos de Dios. Y de nuevo, vieron que Pablo está usando el plural, somos hallados, los que predicamos el Evangelio, Pablo, los apóstoles, los corintios, a los cuales les estaba escribiendo y predicaban ese Evangelio, y aún nosotros, hermanos, que predicamos ese mismo Evangelio, seríamos hallados falsos testigos de parte de Dios. ¿Sería verdad eso de que somos mentirosos y falsos testigos? Sería verdad en cada uno de nosotros también, predicando un evangelio falso. Ustedes que van y le predican a sus vecinos, estarían predicando una mentira. Ustedes, hermanos que están yendo al hospital a llevar buenas nuevas, estarían predicando un mensaje vacío. ¿Buena nueva de qué? Andaríamos predicando una mentira, andaríamos ilusionando a la gente con una esperanza sin fundamento si Cristo no resucitó. Y peor todavía, si lo estamos haciendo en nombre de Dios, falsos testigos de Dios, estaríamos bajo condenación encima. Diciendo algo que Dios no dijo. Como dice la palabra de Dios, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentira no escapará. Entonces, esto es lo que Pablo, este es el propósito del argumento progresivo negativo del párrafo. Entiendan que una mala doctrina no es solo una diferencia de pensamientos. Una mala doctrina conduce a otra cosa y otra cosa y a otra cosa, como Pablo le dijo a los corintios. Conduce a discusiones, conduce a actitudes impías y se transforma en una gangrena que carcome. Y la consecuencia de la gangrena son daños irreparables, ¿entienden? No se puede tomar la mala doctrina a la liviana, ligera. Bueno, eso, ustedes me entienden. En otras palabras, entiendan el peso. Otra charla que teníamos durante la semana con algunos hermanos, comentábamos que las redes sociales nos han hecho perder la dimensión del poder de las palabras. ¿Por qué? Porque las redes sociales le dan voz a todo el mundo, ¿no? Y cada uno es libre de expresar lo que quiere en las redes sociales. Entonces de ahí viene el bullying, el acoso, y una persona que sube una foto, qué nariz tan fea, me pasa seguido. O, ¿por qué te pusiste eso? ¿No? O aún en asuntos doctrinales o en asuntos teológicos, vos sos un hereje, vos... Y no se mide las consecuencias de las palabras y la gravedad de algunos cuestionamientos. Este mundo en el que la comunicación es abierta para todo el mundo y las redes sociales que le dan palabra a personas que no deberían tener palabra. ¿Por qué? Porque no dimensionan el poder de las palabras. Y lo que Pablo justamente les está diciendo a los corintios es, si se dice esto, si ustedes predican esto, ¿cómo permiten entonces que haya quienes prediquen esto otro? Si se permite esto, va a pasar esto, y esto, y esto, y esto. Y vamos a terminar siendo los más dignos de conmiseración del mundo. Cuiden la doctrina. Cuiden lo que sale de sus bocas.
Cuiden lo que entra a sus oídos, hermanos. Cuiden lo que ponen en las redes sociales, lo que comparten, porque las palabras tienen peso, las palabras edifican y las palabras hacen mucho daño también. Y saben, al fin y al cabo, lo que verdaderamente sos no es lo que aparezca en tus redes sociales, es lo que tu vida refleje. Bajemos de la nube y volvamos a la vida real, hermanos. El reino de Dios se mueve aquí, en el contexto de las personas de carne y hueso. ¿Cómo dicen que no hay resurrección de los muertos? Entonces estamos todos predicando una mentira. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Este argumento ya lo analizamos recién, ¿no? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, eso ya lo vimos, lo vuelve a repetir Pablo, y lo que agrega nuevo es esto que es gravísimo. ¿Aún estáis en vuestros pecados? Porque un Cristo muerto, si Cristo no resucitó, el Evangelio es falso, no fue suficiente para satisfacer lo que el Padre Santo demanda. No fueron pagados nuestros pecados, entonces la deuda no fue saldada al final. Todavía estamos en nuestros pecados y eso es gravísimo. Corintios, ¿qué están predicando? ¿O qué están permitiendo? Es muy importante esto, era importante para los corintios, hermanos. Y si bien no tenemos, gracias al Señor, espero no tenemos ese problema teológico dentro de la iglesia, creemos firmemente en la resurrección de Cristo y creemos firmemente en la resurrección de los santos. Pero al seguir el argumento lógico de la herejía de ellos, les muestra que no son solo palabras. Que una falsa enseñanza tiene consecuencias fatales. Hace poco tuvimos que enfrentar las consecuencias de una falsa doctrina, hermanos, en medio nuestro. De que servir en los ministerios es activismo innecesario. Y podríamos utilizar el mismo argumento progresivo negativo del apóstol Pablo y decir, y bueno, y si es así, si servir es activismo innecesario, entonces Cristo vivió una vida de servicio en vano. Y nos mandó Cristo a perder el tiempo siendo siervos como Él. ¿A qué va a perder el tiempo sirviendo si es puro activismo? Pero Jesús dijo que seamos siervos como Él. Y además Pablo escribió en vano sobre los dones. Y si el servicio es activismo, entonces ¿para qué tenemos dones? Y si no es necesario el servicio dentro del contexto de la iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo, ¿para qué Pablo se gastó en escribir 3 capítulos sobre los dones? Y si solamente alcanza con ser un buen empleado en tu trabajo, con ser un buen vecino, con ser una buena persona y ser testimonio, qué tontos que fueron los apóstoles, qué tontos que fueron los mártires del primer siglo dando la vida por una causa. ¿Para qué? Si solamente alcanzaba con que fueran buenas personas. ¿Para qué anduvieron predicando un evangelio que les costó la vida? Murieron de las formas más crueles por servir y predicar a un Dios que no es necesario servir. Por predicar una causa que puede ser predicada solamente con ser una buena persona, hermano. ¿Para qué vas a arriesgar tu vida por una causa? Apliquen el argumento progresivo negativo a cada mala doctrina que se les pueda venir a la cabeza. El punto es, una mala doctrina, por pequeña que sea, tiene esa progresión. Profanas y vanas palabrerías, después ¿qué sigue? Conductas impías, después ¿qué sigue? Gangrena que carcome y causa daños irreparables.
Esa es la progresión de una mala doctrina dentro de la iglesia. Y medio como que Pablo les está diciendo, Corintios, entiendan que si Cristo no resucitó, según el argumento lógico, todavía, entonces ustedes todavía están muertos en sus pecados. O sea, la salvación que predicamos es vana, nuestra fe es vana, estamos predicando de balde y todavía estamos bajo condenación si Cristo no resucitó. Aún estáis en vuestros pecados, dice en el versículo 17. Entonces, ojo, hermanos, con los planteos que escuchamos y repetimos sin analizar a la luz de las Escrituras. Los animo a aplicar el argumento progresivo negativo. Los muertos en Cristo, dice en el versículo 18, se sigue, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que se murieron los hermanos que murieron habiendo puesto su fe en Jesús, perecieron para siempre. La palabra aquí para perecieron es literalmente completamente destruido o aniquilado, perdido para siempre. O sea, ya no habría ningún tipo de esperanza de resurrección ni de reencuentro, ¿entienden? No tendríamos esperanza. Y bendita esa esperanza del reencuentro, porque imagínense que como pastor me han tocado predicar en varios responsos. Debo confesar que es la parte que menos me gusta del ministerio. y he tenido que predicar en responsos tanto de inconversos como de creyentes. Y la diferencia es increíble. Cuando están velando a un inconverso, hay un desconsuelo, hay llanto, hay gritos, hay gente queriendo abrazar el cajón y meterse al agujero y al pozo. ¿Entienden? Ustedes seguramente habrán experimentado alguna situación así, horrible. Y en el velorio del creyente hay lágrimas, hay tristeza, pero también hay paz del Señor. Hay esperanza de un reencuentro. Por causa de la esperanza de la vida que tenemos en Cristo. Es diferente. Y ese reencuentro que esperamos en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué pasa? La gente no llora a los gritos, la gente canta alabanzas. Entonces, si la herejía de los corintios fuera cierta, nuestras despedidas tendrían que ser en gritos y desesperación. Lo perdí para siempre, no lo veo nunca más, ¿no? Y es más, y acá es como la cúspide del argumento negativo. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué lástima dan los cristianos. Esa palabra conmiseración significa miserables dignos de lástima. Miserables dignos de lástima los cristianos que esperamos, que tenemos esperanza en la resurrección del cuerpo. Porque entonces, si así esperamos en nuestra vida, el todo de nuestra vida, ¿qué sería? Sería trabajar, sería disfrutarla, sería tratar de gozar de la mejor salud posible, conseguir la mayor cantidad de bienes materiales para poder disfrutarlos, para poder disfrutar de los placeres de esta vida antes de que se me acabe, y se acaba pronto. Y si bien la vida terrenal del cristiano, hermanos, es una buena vida que no cambiaríamos, yo no la cambiaría por lo menos. Es una buena vida que vos podés llevar acá en la tierra, pero también está llena de aflicciones, ¿no es cierto? Está llena de todo tipo de aflicciones. Aflicciones de la carne, aflicciones de espíritu. Es un mundo corrompido, hermanos, que muchas veces nos lleva, muchas veces por medio de las situaciones que se nos presentan en esta vida, terminamos clamando, ven Señor Jesús.
Un cristiano del primer siglo, un corintio, que ponía su fe en Cristo, recibía todo tipo de rechazo social. Perdían sus trabajos, sus familias, la familia les daba la espalda, eran expulsados socialmente, ni hablar con lo que les pasaba a los judíos que confesaban a Jesús como el Mesías. Eran expulsados de la sinagoga y eso era como te hacían la cruz y fuera. Vos, chao. Y Pablo los alienta con estas palabras, pero en la segunda epístola a los Corintios, a muchos de ellos que quizás estaban pasando por esta situación, en 2 Corintios 4, y les dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vieron, Corintios, hay aflicción en este mundo, pero ustedes no miren las cosas que se ven, pongan su mirada en las que no se ven. Porque las de la tierra se acaban, pero las celestiales son eternas. Y allá nadie te las quita. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe. ¡Qué miserable la vida de quien la vivió llena de persecuciones en este mundo y de miserias para encontrarte en el final que no hay nada más allá de la muerte! ¡Qué garrón! Entonces, ¿vieron qué depresivo el argumento? Va para negativo, 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 negativo. Yo sé que es depresivo predicar algo así, hermano, pero es la forma en la que Pablo les escribió en una progresión negativa para que los corintios entiendan la gravedad de permitir herejías. ¿Amén? No vamos a terminar en el 19. Si hiciéramos lo mismo que hacemos cada domingo, este sería el final de la predicación de hoy, porque ahí termina el párrafo, ¿verdad? Bueno, no vamos a ir así. Vamos a tocar esa verdad alentadora en el versículo 20 y terminamos así con esta frase. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Me voy a meter así muy por encima porque esto ya es el comienzo del argumento del párrafo siguiente. Pero cuando dicen más ahora es como en contraposición. O sea, si esto fuera así, si fuera así que los muertos no resucitan, como dicen algunos entre vosotros, pasaría esto y esto y esto y esto y seríamos los más dignos de conmiseración de todo. Pero eso no es así. Eso es una falsa doctrina. Entonces, más ahora Cristo ha resucitado. Y esta es la verdad, que Cristo sí ha resucitado. Y todo lo que Pablo dijo hasta acá era una suposición. Si fuera que, en el caso de que la herejía fuera cierta, pero la gloriosa verdad es otra. Amén. Cristo ha resucitado y esto hace que toda esa catástrofe de ser predicadores de una fe vana, mentirosos bajo condenación, viviendo una vida terrenal miserable, todo eso es falso, hermano, gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Jesús resucitó y es primicia de los que durmieron. Primicias. ¿Saben qué son las primicias? Es el primer fruto de una cosecha abundante. Para que entiendan el concepto de las primicias, dice en Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Lo primero que la tierra produzca, llévalo, consagralo. ¿Y cuál era la idea de la primicia? Señor, lo primero que sale, lo primero te lo doy a vos, Señor. ¿Sabe por qué? Porque confío en que me vas a dar mucho más después.
Y en el mismo capítulo, un par de 4 versículos más adelante, dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, la primicia, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas de 7 días son 49 días, hasta el día siguiendo el séptimo día de reposo contaréis 50 días. ¿Sí? 7 semanas de 7 días son 49, más el día de reposo 50 días. Entonces ofreceréis, ¿qué cosa? El nuevo grano a Jehová. Ustedes van a ofrecerle la primicia, la primera gavilla del Señor. Se lo van a traer y van a adorar al Señor trayendo sus primicias y de esa manera van a estar confesando por fe, Señor, yo te traigo lo primero que mi tierra dio porque sé que vos me vas a dar una cosecha abundante. Y después van a venir 50 días más adelante y van a traer de la abundancia del grano que hayan cosechado. ¿Y saben por qué no los hice ir a Levítico 23? Para darles la sorpresa. Esta es la institución de la Pascua y del Pentecostés. ¿Saben cuándo se ofrecía la primicia? En la Pascua, cuando Cristo resucitó. ¿Saben cuándo venía la cosecha abundante? Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y eran salvos de a miles. Ah, pero vos estás hablando de vida espiritual. Todos los que murieron de la predicación de Pedro todavía están muertos. Esa es la realidad. Todavía están en el sepulcro. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es, Cristo es las primicias de los que durmieron. Ustedes pueden tener la certeza de que si Cristo se levantó de los muertos como primicia, viene una cosecha tan abundante que de a miles van a salir de la tumba los que creyeron en Él. Cientos y miles de personas que pusieron su fe en Jesús a lo largo de la historia van a resucitar y va a haber una cosecha abundante. Cristo es la primicia, pero viene la cosecha abundante. Y esta idea de las primicias, hermanos, de que consagren lo primero, es esto, consagren lo primero sabiendo que Él después les va a dar una cosecha abundante. Esa es la idea de la primicia, ¿no? Y es un buen principio bíblico que les animo también, esto es un paréntesis, yo los animo a que lo practiquen también en cuanto a su economía, porque la palabra de Dios habla también de eso en cuanto a las primicias. Que lo primero que hagas con tu cosecha, económicamente hablando, sea honrar a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Vieron? Poneme primero a mí en la economía, dice el Señor. Yo voy a hacer que abunde para vos. Pero el Cristo resucitado en cuerpo, presentado ante Dios durante el tiempo de la Pascua, es la esperanza de que luego de Él, hermanos, viene mucha gente resucitada en cuerpo también. ¿Entienden? Qué gloriosa esperanza que tenemos. Qué gloriosa esperanza. Cristo resucitó. Y nosotros vamos a resucitar con Él. Y vamos a dejarlo ahí porque si no ya me estoy adelantando al tema de la semana que viene. Pero, y ya da ganas, como que da ganas, ¿no? Pero ya como que la cola no aguanta en la silla. Y mientras van viniendo los hermanos y me ayudan con la música, quiero decirles, hermanos, que repito el punto principal. El argumento progresivo negativo es para que entendamos el daño de la herejía. Pero para irnos con esperanza vamos a hacer un argumento progresivo positivo. Nuestra predicación, ya que Cristo resucitó, más ahora Cristo ha resucitado, entonces nuestra predicación no es vana, porque Cristo resucitó. Entonces, hermanos, sigamos predicando el Evangelio del Mesías resucitado, amén. Proclamemos que Cristo vive y salva. Sigamos activa e intencionalmente predicando el Evangelio, porque nuestra predicación no es en vano. Nuestra fe, hermanos, no es vana. Creemos en un Salvador que vive, que reina, y esa es la fe que salva, y por lo tanto nuestra salvación es segura en Cristo que vive.
Nuestra fe no es vana, nuestra predicación no es vana, no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es porque el pago de nuestros pecados se hizo efectivo con la muerte y resurrección de Cristo. Y los que murieron en Cristo, hermanos, ciertamente van a resucitar. Y yo no sé si a nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, como dice el apóstol Pablo, y él tenía esta esperanza. Pablo dice, nosotros los que vivimos, Pablo murió después, pero él esperaba esto, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo esperaba ver a Cristo venir. Seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo que resucitaron primero. Y está tan cerca la venida de Cristo, mucho más cerca. Ya no hay más profecías que cumplir. Solo falta la venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano. Qué bendita y gloriosa esperanza. Entonces no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Y vos fíjate cómo el mundo entiende que lo peor que te puede pasar, ¿qué es? Lo peor que te puede pasar es la muerte. Y el cristiano entiende que lo mejor que te puede pasar de hecho es la muerte. Porque vas a dormir y vas a despertar en la presencia de tu Salvador. Sin pena ni aflicción. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿vieron? A los tesalonicenses esta vez, el mismo argumento. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, o por causa de que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. De hecho, si Cristo viene hoy, los muertos en Cristo son los primeros que salen y atrás vamos nosotros. Ellos van primero, mirá. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Cristo vive y vuelve por nosotros. Y nosotros vamos a vivir porque Él vive. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay también una resurrección de condenación para aquellos que no han puesto su fe en Jesús. Entonces, si estás acá y todavía no has puesto tu fe en Cristo, no has creído en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, no has creído que Jesús murió y resucitó verdaderamente, vos necesitas creerlo de corazón. Y si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Vas a tener vida eterna. Y vas a ser hecho un proclamador de una fe verdadera. No vas a tener una fe vana. No vas a estar más muerto en tus delitos y pecados. Vas a tener la promesa de la resurrección para siempre en la presencia del Señor. Y ¿sabes qué? No somos ningunos dignos de conmiseración. Ningunos dignos de lástima. Andamos por esta vida padeciendo aflicciones, ¿es cierto? Andamos privándonos de muchos placeres terrenales, también es cierto. Pero ¿saben por qué? Porque tenemos la mirada puesta en algo mejor.
¿Qué es lo que viene después? No tenemos que tener ni la mirada ni el afecto puesto en lo terrenal, sino en lo eterno. Y cuando nuestro corazón nuestra mirada y nuestro corazón esté puesto en lo eterno, eso va a cambiar la perspectiva de toda nuestra vida, sobre todo a la hora de tomar decisiones. A quienes Dios, dice Pablo a los Colosenses, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén.